Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hacer un algoritmo y lo vamos a reflejar en Python, que es un lenguaje de programación muy poderoso. Quiero salir un poco del PCInt para mostrarle que el principio es el mismo, pero tiene muchas más funciones. Para usar el Python tiene que tener instalado el Python y llamar a una terminal de símbolos de sistema. Lo podemos hacer ejecutando Python por esta terminal, que a mí no me gusta porque se va perdiendo lo que uno va haciendo, o bien lo hacemos un archivo pi y lo ejecutamos luego. Vamos a usar esa opción, Notepad, y le vamos a llamar para el ejercicio problema 15.pi. ¿Sí? Dice si lo desea crear, sí. Entonces vamos a trabajar en este archivo que después lo vamos a hacer correr desde la consola, desde la terminal. Si ustedes hacen dir acá, ahora se creó el archivo ese problema 15.pi. En el problema 15 lo que nos dice es escribir un algoritmo que busque el valor mínimo de los elementos de un vector n que contiene números reales, donde n es una constante a la que daremos un valor cualquiera. Es decir, puede ser un vector de 5 elementos, un vector de 10 elementos o lo que quiera. El algoritmo debe escribir por pantalla el valor máximo. Me parece que acá quisieron decir el mínimo. Si buscamos el valor mínimo, vamos a escribir por pantalla el valor mínimo en lugar de esto que me piden acá. Y el índice del elemento que lo contiene. Supongamos que el algoritmo no necesita leer el contenido del vector, es decir, el algoritmo ya viene con el vector. Bueno, entonces lo vamos a hacer en Python. En Python es crítico el tema de los espacios, ¿sí? Algoritmo detecta mínimo que indica la posición en el vector. Bueno, vamos a entrar definiendo entonces un vector. En este caso vamos a usar una tupla, ¿sí? La vamos a llamar vector, la llamamos. Vector va a ser igual que tenga los elementos que quieran tener ustedes. Poner, por ejemplo, el 22, el 33, el 2, el 334. Le ponemos pocos elementos, 5 elementos, ¿sí? Ese va a ser mi vector. Si ustedes quisieran, por ejemplo, en este momento ver cómo va el tema de lo que están haciendo, pueden usar el comando print y esto lo que debería hacer es escribir en pantalla esta tupla, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es salvar esto y ejecutamos con Python. Yo le pongo pi porque tengo el Python 2.7 también y este es el 3.6, que lo diferencia justamente el inicio con pi en vez de Python. Normalmente usa Python y el nombre del archivo, problema 15.pi. Y esto me ejecuta el archivo que acabo de escribir. ¿Y qué es lo que hace? Me escribe todo el vector ese. Me escribe por la terminal del vector. Era simplemente para saber si está funcionando bien. Vamos a usar algunas características de Python que por ejemplo, para tomar la longitud de un vector, yo puedo directamente escribir longitud del vector, es decir, cuántos elementos tiene el vector, y llamar a la función len. Len me da la longitud de vector. ¿Sí? No, esto es una tupla, ya está. Salvo y voy acá, ejecuto
y me debería poner la longitud. No hice ningún ciclo, ese comando ya viene preparado y como otros comandos puedo sacar también de ese vector el valor mínimo o el valor máximo. Mínimo del contenido del vector es dos puntos, le ponemos min vector y me debería dar el mínimo, ¿sí? Escribir el mínimo. Guardamos, vemos lo que ejecuta y me dice que el mínimo es 2. Me mostró el vector, me muestra su longitud y me dice que el mínimo es 2. También podemos hacer lo mismo con el valor máximo. Por ejemplo, le pedimos que imprima el máximo, ¿sí? En vez de min, max de ese vector, de esa tupla, ¿sí? Bueno, en realidad acá tendría que cambiar máximo del contenido total, y ahí me escribe el mínimo, el máximo, el vector y la cantidad de elementos. Hay una cosa que nos está faltando, que es la posición del vector. Y para sacar la posición del vector, lo que podemos hacer es un ciclo for, para decir, para un for j igual a 1 in range, en el rango de 5, que son la cantidad de elementos que tiene mi tupla. En realidad tendría que hacerlo desde 0, porque mi tupla empieza en 0 y hasta 4. Si cuentan el 0 es uno más, entonces por eso lo hago hasta 4. Y acá puedo poner una comparación, ¿sí? If el vector ese que quiero averiguar, lo llamo de esta manera, ¿sí? Y lo estoy trayendo, coincide con el mínimo, en este caso me piden el mínimo, vector, hacemos esto, y si no, no hacemos nada, ¿está bien? Acá va 2 puntos al finalizar el comando if, y lo que es importante en Python es dejar espacios. Acá, como lo que se ejecutaría es lo que se cumple en el comando de arriba, en la consulta de arriba, tengo que dejar un espacio tabulado más para indicarle al sistema de que es parte de lo que tienen que ejecutar en ese caso. Entonces ahí puedo escribir con el comando print la posición del mínimo valor en el vector es 2 puntos. Si lo quiero contar de 1 a 5, tendría que tomar este índice j más 1, ¿sí? Porque si no es como que empezaría a 0, 1, y yo, digamos, si no estoy acostumbrado a eso, por ahí es mejor hacerlo de otra manera. Acá me está diciendo que hay un error de sintaxis cuando pongo for j igual a 0 en range. A ver, probemos de hacerlo diferente. Cuando pasan estas cosas, a veces es útil usar el comando y ver qué pasaría
con alguna otra alternativa. For i in range del número 5, por ejemplo, ¿sí? 2 puntos. La mido por pantalla la alternativa. Print funciona así, o cualquier cosa, ¿no? Salgo y funciona así. Fíjense que no le dije desde 0, sino le dije en el rango hasta 5, y lo va a tomar como 0, ¿sí? Porque hizo 1, 2, 3, 4, 5. No, en realidad lo tomó desde veamos que imprima el valor de i. No, veamos el ciclo for completo. Ahí está, a ver qué imprime. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Está bien? Es decir, lo toma en el rango de 5 números desde 0 hasta el número anterior a ese. Entonces acá cuando hacemos para salir de eso, hacemos control Z y nos sacan para ejecutar después el programita. Entonces acá lo único que tengo que poner es for j in range. Le tengo que poner 5 porque si no me voy a quedar corto. Mientras que el índice va a ser j más 1. ¿Sí? Bien. Ejecuto y me da un error porque después del for, al igual que del if, si no le ponemos 2 puntos, el intérprete no sabe que termina la sentencia. Otro error mínimo, a ver, range no está definido. ¿Por qué no está definido range? Porque probablemente se escribe con minúscula. Ven que está con minúscula y acá está puesto con mayúscula. Entonces escribimos con minúscula y volvemos a lanzar el programita. Bueno, y ahí nos pone, ejecutamos el problema 15pi, que es este que hemos escrito acá. Lo primero que pedimos es que imprima o ingresamos un vector de 5 elementos, es una tupla, ¿no? Y le podemos que imprima que ponga el vector y la longitud del vector. Es decir, que escriba todo el vector con su contenido y nos diga la longitud. Por otro lado, que imprima el mínimo contenido de ese vector y el máximo contenido de ese vector. Para sacar la posición de ese mínimo, lo que hacemos es un ciclo for que va desde 0 hasta 4, donde hace el recorrido de todo el vector. Como yo ya tengo el mínimo, comparo con la posición del vector que estoy chequeando a ver si ese valor es el mínimo y me da en ese valor el mínimo. Y tomo esa posición y la imprimo, ¿sí? Fíjense acá, 1, 2, 3 es el tercero. Bien. Ahora, si se han dado cuenta, esto es con números enteros. ¿Qué pasa si lo hacemos con números reales? Ponemos 2.2, 3.5, 3.34, 1.1. ¿Funcionará esto? Y veamos. Hicimos el cambio, guardar y ejecutamos el programita. A ver, dice, nos da el listado de las cosas que tenemos adentro, que coincide con lo que tenemos adentro. Nos da el vector mínimo, el valor mínimo del vector 1.1, lo cual está bien, y el máximo 3.53. Y la posición en este caso para el mínimo es la 5, y sí, el quinto es el menor. Bueno, digamos que la idea no es marear a nadie con el tema de Python y del PCInt, simplemente es que el Python es un programa, un lenguaje poderosísimo. El PCInt para iniciar está muy bueno, sin embargo queda ahí, no podemos seguir haciendo. Ahora, si iniciamos con el Python, la complejidad es bastante similar al PCInt, pero después nos va a servir de por vida para seguir programando en Python. Entonces, no estaría mal hacerle una llegadita al Python. Bueno, espero que les sirva, muchas gracias. El programa, como ven, en Python
tiene ya muchos comandos de mínimo a máximo para trabajar con tuplas, con listas. Acá esto es una tupla porque está definida entre paréntesis. Si fueran corchete es una lista. La tupla lo que tiene es que no se puede alterar después por programa. Si yo al valor del vector en la segunda posición le quiero dar otro valor, siendo una tupla no me permite. En una lista sí. Una lista tiene muchísimas otras propiedades. Entonces uno dice, ¿por qué existe la tupla? Bueno, porque hay cosas como un diccionario que sí te permite, por ejemplo, meter como llave del diccionario una tupla, porque es inalterable la tupla, mientras que no te permite meter una lista, porque la lista puede cambiar. ¿Está bien? Ok, espero que les sirva. Miren Python, que es un lenguaje muy poderoso, tiene muchos módulos ya hechos de fábrica, digamos, de gente que ha programado en el mismo Python y los pone disponibles a los usuarios, o bien tiene módulos que científicos, matemáticos han ido desarrollando y lo ponen, digamos, en disposición para otros usuarios. Gracias, hasta pronto.